Hola, hola, bienvenidos al podcast Explorando el contenido curricular, donde hablaremos de una manera sencilla y fácil de comprender sobre lo que son los contenidos curriculares. Yo soy María y hoy vamos a meternos en un tema muy importante para los profesores, para los estudiantes y para los que aman aprender, el currículo educativo. En este episodio hablaremos de preguntas claves como qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. También hablaremos de lo que son la evaluación, que para que lo podamos hacer de una manera más fácil, más sencilla, más divertida para los estudiantes, que no lo veamos solo como un trabajo de que solo consiste en evaluar, sino que fomentemos lo que es un aprendizaje en nuestros estudiantes, que sea significativo, que sea integral para ellos. Prepárate para un rato lleno de ideas, de preguntas que pueden cambiar esa forma de ver tu rol en la educación. El día de hoy tenemos a dos expositoras y dos invitadas muy importantes, muy reconocidas, como son la profesora Alexis Santana y también tenemos a la profesora Mileika Rodríguez, donde nos hablarán más sobre aspectos relacionados con el contenido curricular. En el punto 1 que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre los propósitos curriculares y de esto nos va a comentar un poco más la profesora Alexis. Buenas tardes. Ante todo, es importante recalcar lo que son los propósitos curriculares, ya que esto enmarca mucho en lo que son las acciones en cuanto a la enseñanza y la estrategia que se van a utilizar dentro de un aula de clase. Los propósitos curriculares vienen siendo un eje importante, ya que esto nos guía a ver cómo un educador de una manera u otra va a llevar a cabo su aprendizaje y enseñanza dentro de un aula de clases. También podemos resaltar cuál es la importancia, porque no solamente es guiar las acciones estratégicas, sino también de ver quiénes son los entes, quiénes son las personas que van a estar dentro de lo que son los propósitos curriculares. Y es importante resaltar que dentro de los propósitos curriculares podemos mencionar que se tienen que utilizar muchas estrategias, no solamente de una manera u otra verlo de manera práctica dentro de un aula, sino también tenemos que saber, compañera, que tiene que ser de forma dinámica. También tenemos que interactuar con los estudiantes, utilizar las habilidades de ellos y tratar de incluirlo en los propósitos, que ellos vean que de una manera u otra ellos son partícipes y de esta manera ellos puedan ser creadores de los mismos. Así ellos tienden a obtener como que responsabilidad y saber que cada uno de los temas que se toquen dentro de las aulas de clase como estrategia vienen siendo para ellos una base fundamental. El aprendizaje debe incluir todo dentro del aula de clases, como son los pensamientos de los estudiantes, las emociones, ya que cada uno de ellos se expresa de distintas maneras. Y si no tomamos en cuenta estos aspectos, quiere decir que no estamos manejándonos bien dentro del aula, ya que no todos los estudiantes tenemos las mismas habilidades y capacidades a la vez. También hay que resaltar que los propósitos deben estar alineados, no solamente viéndolo en temas dentro del tema educativo, también tenemos que verlo dentro del entorno social. ¿Por qué? Porque estos propósitos vienen siendo las estrategias que marcan el futuro de un estudiante dentro de la sociedad, cómo ellos se van a desenvolver dentro de la sociedad, cómo van a actuar, cómo van a llevar a cabo ese aprendizaje y cómo lo van a aplicar en su sociedad. También ellos tienden a enmarcar mucho lo que es el conocimiento educativo, también cómo ellos puedan de una manera u otra ya de forma profesional aplicar a una plaza de trabajo, que en ese momento preciso puedan desenvolverse y decir, bueno, el propósito curricular que en algún momento dado fue aplicado y donde yo fui partícipe me sirvió de mucho en cuanto a mi vida profesional y en el ámbito también ya enmarcando en su vida de trabajo y el futuro de ellos como estudiantes. En esa parte también concuerdo contigo porque siento que a la hora de que ellos salen, no solamente que vayan a la universidad, sino que trabajen como a de medio tiempo, o sea, pueden conseguir un trabajo. Esto
curriculares, estos propósitos curriculares lo ayuden a ellos a fortalecer esas habilidades para poder entrar en empresas y poder formarse como profesionales y adquirir experiencia. Sí, porque el propósito más que en todo lo que busca es enfocar al ser humano. ¿De cómo? De que él sea un ser humano completo, de lo que sienta, de cómo piensa, de cómo actúe. Por eso que se busca de que ellos sean partícipes de lo mismo, porque si no los enfocamos de una manera u otra o le damos las herramientas para que ellos puedan desenvolverse, ellos en su vida profesional no van a ser nadie porque les falta ese empujón que nosotros como docentes tuvimos que haberle dado en su momento dado. Y esto también va mucho en lo que es la creatividad. No creamos en sí ese marco de creatividad porque nos hemos ido por la educación tradicional, donde solamente evaluamos la forma cuantitativa, pero no evaluamos lo que es las habilidades ni las creatividades. Compañeras, tenemos que saber que los propósitos curriculares no podemos verlo como un marco legal, sino tenemos que ya enfocarnos de que viene siendo una herramienta esencial dentro del marco curricular. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que aprender a definir lo que son las estrategias claras que vienen siendo el desarrollo integral de los estudiantes. Si no lo vemos de esa manera, no va a funcionar. También tenemos que ver lo que son los aspectos cognitivos, las partes socioemocionales y también las socioculturales y lo que es la forma práctica en la que el estudiante se desarrolla. También hay que tener muy claro lo que son cómo involucrar al estudiante en la construcción de los objetivos. Si no los involucramos en la construcción de los objetivos, ténganlo por seguro que por más aprendizaje que demos, el estudiante no va a captar la información de una manera correcta, porque no los involucramos a ellos a crear de cómo ellos van a desenvolverse en su entorno en algún momento dado. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro para ellos mismos, pero nosotros le transmitimos la información que ellos necesitan. Correcto. Partiendo de esto de los propósitos, yo considero que ustedes, estimados oyentes, deben entender que son aspectos muy importantes y muy relevantes para lo que es la formación de nuestros estudiantes. Entonces ahora quiero preguntarle a la profesora Lacey qué usted piensa sobre los contenidos curriculares, ya que estos no son bonitos ni feos, ni fáciles o difíciles, simplemente son estudios, son aprendizajes que ayudan a los estudiantes. ¿Qué más nos puedes decir acerca de este tema en aspecto de la educación? Bueno, lo que te puedo mencionar de los contenidos curriculares es que creo que los enfocamos a veces mal de qué son los contenidos curriculares, porque de por sí los contenidos curriculares son un medio que nos facilitan a cada uno de los docentes de una manera u otra poder conocer de una forma cómo aplicar la metodología que vamos a utilizar en el aula de clase, pero muchos no lo vemos así, lo vemos es más que todo como un fin y no podemos llegar a una finalidad si no tenemos claro el medio y el propósito que vamos a utilizar. El contenido curricular tiene también un propósito, que más que todo es apoyar el desarrollo de lo que son las intenciones formativas y facilitar el aprendizaje a los estudiantes. Y esto lo hemos visto no solamente en las aulas particulares, también se ve en todos los tipos de centros educativos, ya que tú buscas la formación de esos estudiantes y nosotros, los docentes, uno se basa directamente al currículum, que es la guía que te permite a ti utilizar diferentes estrategias dentro del aula. También podemos saber que estos contenidos curriculares hay que hacerlo de manera neutral. ¿Por qué? Porque tú tienes que enfatizar mucho en que, como ya mencionó mi compañera, son bonitos y tampoco no son feos. También no son fáciles y tampoco son difíciles. ¿Por qué? Porque a veces enmarcamos mucho de que al estudiante lo enfocamos en que el contenido es tan difícil que no tiene la capacidad de poder llevarlo. Y entonces obstruimos una parte de ellos donde se enfocan en que no van a poder. Y ese no es el objetivo de lo que es los currículum. ¿Por qué? Porque el currículum es una guía para que el estudiante pueda de una manera u otra desenvolverse, pero nosotros como docentes tenemos que también facilitarle los recursos. ¿Qué podemos decir? También tenemos que saber seleccionar de una manera crítica y también lo que viene siendo la contextualización de los contenidos. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Tú tienes que responder como docente a la necesidad
en este tema del contexto sociocultural, geográfico. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar un currículum dentro de un área urbana y un área rural de una manera. ¿Por qué? Porque no en ambas áreas vas a contar con los mismos recursos para llevarlos a cabo. Damos un ejemplo, podemos trabajar en el Río Indio con una computadora, ¿no? ¿Verdad? No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a internet, no hay luz eléctrica. Pero en el área de Penonomé podemos trabajarlo. ¿Por qué? Porque contamos con los recursos necesarios, internet, luz eléctrica. Entonces tenemos que saber en qué momento tú vas a adecuar un tipo de contenido curricular en un área de clases. También hay que promocionar lo que es la interdisciplinaridad. ¿Por qué? Porque el archivo de los contenidos curriculares enmarca mucho la importancia de integrar lo que son las disciplinas, evitar lo que son las fragmentaciones de los conocimientos. ¿Por qué? Porque a veces los conocimientos quedan nulos, porque no los llevamos a cabo de una manera correcta, porque los aplicamos en un momento dado, pero cuando no tenemos la capacidad de llevarlos a cabo, lo dejamos a medio y así mismo queda el estudiante preparado. Un ejemplo, llevó a cabo una práctica matemática, pero como no puede terminarle de desarrollar, el estudiante se crea con esa baja capacidad de información. ¿Por qué? Porque en un momento dado el profesor no puede desarrollarla. Entonces, por eso es que debe ser disciplinado, porque el contexto que vas a mostrar a los estudiantes tienes que mostrarlo de una manera correcta. Me parece muy acertado lo que has dicho sobre los contenidos. Y para ampliar más este tema tenemos a nuestra querida invitada y profesora Mileika Rodríguez. Ella, ¿qué nos puede decir sobre los métodos pedagógicos? Hola, muy buenas noches. Voy a estar hablando sobre lo que son los métodos pedagógicos, donde nos habla sobre que el método viene siendo como el maestro. Y también dentro de estos métodos pedagógicos están los que son los recursos didácticos, que no hay que verlos como un fin, sino que estos recursos los podemos ver como un medio que los estudiantes pueden utilizar. Y teniendo en cuenta lo que son los métodos, podemos ver que estos métodos son las estrategias que el docente utiliza para lo que es el aprendizaje. Sin embargo, estos métodos podríamos también decirlos que son como la guía que orienta a los aprendizajes para que se puedan alcanzar los objetivos que se quieren dentro del aprendizaje de los estudiantes. También podemos decir también que el profesor en sí crea sus propios métodos. Pero como nos dice el punto, el profesor es el método. Sin embargo, para que los profesores o nosotros los docentes podamos crear métodos innovadores, es importante que nosotros como docentes ampliamos esa variedad de métodos, no que sean métodos solamente un método que conozca y solamente practico ese método, sino que tengo que ser innovador, donde yo pueda crear métodos donde los estudiantes sean capaces de desarrollar sus habilidades, desarrollar el pensamiento crítico, también que las competencias que ellos tengan sean socioemocionales y culturales. Ok, eso son temas muy importantes. Ahora yo quiero hacerle un par de preguntas a ambas, pero relacionadas con la educación panameña. Tengo 4 preguntas y ustedes me dirán. La primera es, ¿qué estrategias utilizan para garantizar que tus métodos fomenten el pensamiento crítico y la participación activa? Personalmente considero que es esencial el utilizar lo que son las estrategias basadas en el aprendizaje activo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque creo que actualmente podemos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a implementar? A través de los debates, de los proyectos colaborativos, que no solamente sean las estrategias que se ha utilizado siempre, que es el método cuantitativo, la realización de tareas
investigaciones. Creo que ya debemos irnos más a la parte más práctica, donde un estudiante pueda hacer lo que es la elaboración del estudio de casos. ¿Por qué estudio de casos? Porque actualmente estamos viviendo en un mundo donde cada día se aprende algo nuevo o cada día se implementa una nueva tecnología, donde nosotros tengamos que ser capaces de llevar a cabo un proceso con la misma. ¿Qué podemos hacer? A través de problemas reales, aplicar los conocimientos a través de estos tipos de problemas. ¿Por qué? Porque esto nos va a enfocar de una manera u otra, ser personas creativas. ¿Por qué creativas? Porque eso lo vamos a aprender dentro del marco de las estrategias de aprendizaje. ¿Cómo? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer que el estudiante cree su propio pensamiento crítico. Que ellos tengan la capacidad de decir, yo puedo, yo sé que lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque se enfocaron dentro del ámbito y no solamente en la memorización. Sí, me parece perfecto. Otra pregunta para la profesora Liz. ¿Cómo seleccionas contenidos que sean relevantes para el entorno cultural y geográfico de Panamá? Bueno, mira, pienso que es crucial analizar las necesidades locales. ¿Por qué las necesidades locales? Porque no siempre vamos a estar en una misma aula de clase, siempre vamos a estar en diferentes aulas de clase, puede ser diferentes provincias, donde no todos cuentan con el mismo tema cultural y tenemos que enfatizarnos en eso. ¿Por qué? Porque nuestra cultura panameña es bonita, pero tenemos que saber aplicarla y cuándo aplicarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque definimos mucho lo que son los contenidos de esta, pero no las ponemos en práctica. También, o sea, un ejemplo, incluir temas relacionados con lo que es la biodiversidad. ¿Por qué la biodiversidad? Porque actualmente no tenemos enmarcado el tema de la biodiversidad y es importante. ¿Por qué? Porque esto enmarca mucho también lo que es la importancia de la geopolítica, que el estudiante ya se vaya involucrando en lo que es la geopolítica. Creo que este año para las elecciones eso se dio mucho. ¿Por qué se dio? Se le dio la oportunidad a los estudiantes de que pudieran participar en su labor social, en lo que era la geopolítica, y ellos poder saber cómo se llevaban los procesos electorales. También, ¿qué podemos decir? En los temas también que son importantes, hablar sobre la cultura indígena, porque a veces no la conocemos, pero a la vez nos enseña muchas cosas de cómo ellos se manejan dentro de su cultura, y eso es un tema relevante de que como panameños a veces solamente conocemos nuestro contexto, pero no el contexto de esos grupos indígenas que vienen siendo parte de nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque de ellos aprendemos también. Esos son temas muy importantes y muy especiales de tomar en cuenta. Para la profesora Mileika tengo una pregunta. ¿Consideras que la formación docente en Panamá te ha preparado adecuadamente para aplicar métodos pedagógicos diversificados? Bueno, respondiendo a esta pregunta, digamos que yo considero como que sí y como que no. Dado que se han visto avances en cuanto a lo que es la formación del docente, pero viendo esto también hay desafíos que en cuanto a la formación docente para que estos puedan implementar esos métodos diversificados. Sin embargo, podemos mencionar como que han hecho capacitaciones continuas, en cuanto a lo que es la tecnología educativa, implementar métodos innovadores, pero todo esto tiene sus desafíos, ya que esto se requiere para que los profesores más los docentes puedan implementar estos métodos. Se requiere de una inversión y una formación integral en cuanto a los docentes, para que los docentes a su vez puedan adaptarse a lo que son las necesidades y los desafíos de cada estudiante, porque podemos decir que cada estudiante no tiene la misma manera de aprender y el docente tiene que buscar ese método que le sea más factible al estudiante para que pueda aprender, porque cada estudiante tiene su ritmo de aprendizaje. Ok, otra pregunta con respecto a, basándonos en el tema, ¿qué cambios tú propondrías para fortalecer el uso de estrategias más dinámicas y participativas en las aulas de clases de panameñas, más en tu especialidad? Creo que utilizaría en lo que es la integración de tecnología dentro de lo que es el aula,
porque en el área de música hay muchas, ¿cómo se le diría? Recursos para crear lo que son partituras, cosas como esta, y fomentar que los estudiantes tengan esa colaboración, no solamente que trabajen de manera individual, porque es importante que los estudiantes pues se interactúen con los demás y puedan ser capaces de tener ese pensamiento crítico, de un pensamiento creativo, no que solamente, bueno, ya, se quedó ahí, sino que ellos pueden ser capaces de crear sus propias cosas. También propondría dentro de esta pregunta que me han hecho, ¿cómo es que se llama? Crear ambientes educativos y flexibles donde los estudiantes puedan adaptarse a las necesidades de cada uno de ellos. Gracias por sus respuestas y muy atinadas con lo que respecta a los temas hablados. Y ahora proseguimos con las siguientes secciones y nos tomaremos un receso. Ya volvemos. Ya volvimos del receso y vamos a seguir con la sección 3, que nos habla de qué es la evaluación educativa y su impacto. Podemos decir que la educación y la evaluación son puntos muy importantes para el aprendizaje de todo estudiante. A continuación vamos a abordar un tema que a veces causa un poquito de nervios, pero que es muy importante, ver lo que es la evaluación. Nos dice Stufene y Schimpfler en 1995 señalan que la evaluación sistemática emerge en la década del 30 y su sistematización surge con Tyler en 1986. Hoy a día sabemos que evaluar no solo es medir, ya que medir solo aporta datos e información, mientras que la evaluación aporta conocimientos, comprensiones, interpretaciones y valoraciones. Bueno, ya que hemos reflexionado un poquito, vamos a hablar un poco más sobre la evaluación y su importancia. Para profundizar en el tema, tenemos a la profesora Mileika, que nos compartiría su visión de cómo podemos transformar la evaluación en herramientas poderosas para el aprendizaje de nuestros chicos, los estudiantes, y la mejora continua de ellos, especialmente en el contexto educativo de nuestro querido Panamá. Mileika. Voy a estar hablando sobre el tema ya mencionado. Evaluar es valorar y comprender, y calificar es excluir o cuestionar. Sin embargo, podemos decir un autor, Álvarez Sayas, nos habla de que el proceso de evaluación es inherente en cuanto a lo que es la educación, ya que se inserta en el ambiente general de la sociedad. Inherente porque es algo que no se puede separar de la educación, sino que siempre está presente dentro de lo que son los procesos educativos. Sin embargo, también es importante mencionar que la evaluación requiere de determinados fines, intenciones en cuanto a lo que buscamos, a lo que queremos desarrollar. También a delimitar lo que son los criterios y establecer comparaciones y recoger lo que son las informaciones, que es lo que nosotros queremos de los estudiantes. Sin embargo, evaluar es valorar, darle valor a algo y no quitárselo. Sin embargo, muchas veces el docente lo que hace es criticar lo que hace el estudiante. Pero es importante que nosotros como docentes aprendamos a darle ese valor que el estudiante necesita, no que porque el estudiante saca una mala nota ya no sirve o no puede seguir el ritmo de aprendizaje que se le da. Es importante que nosotros podamos tener darle esa motivación a nuestros estudiantes para que ellos puedan ser capaces de desarrollarse en el ámbito educativo. La finalidad de las evaluaciones no solo es buscar las fallas, como ya lo había mencionado dentro de los estudiantes, pues buscamos que en esas fallas que los estudiantes tienen es comprender en cuáles se le hace más difícil, en qué podemos nosotros ayudarles a estos estudiantes.
Algunas de las herramientas podemos mencionar lo que son las evaluaciones diagnósticas, donde le podemos dar a los estudiantes saber cómo ellos vienen de un grado a pasar al otro grado, saber si los conocimientos que tienen es necesario ampliarlos o reforzarlos un poquito más, porque esta evaluación diagnóstica lo que nos hace es comprobar el resultado de los aprendizajes de los estudiantes. También podemos mencionar dentro de esto lo que son las evaluaciones sumativas, que son aquellas que los estudiantes se dan para dar una evaluación en cuanto a lo que son los aprendizajes de los estudiantes, para ver si están capacitados para pasar a otro grado. Y también tenemos otra herramienta que es lo que es la evaluación formativa, que es la que más se destaca dentro de lo que es el área del currículo, que los estudiantes, esta evaluación lo que hace es darle esas modificaciones en cuanto a lo que son las estrategias. El docente puede modificar las estrategias de aprendizaje, viendo que en esta evaluación formativa él puede ver las debilidades del estudiante. Y es importante que el docente también conozca estas debilidades en cuanto a los estudiantes, porque así él puede darle ese apoyo necesario. Y también aquí dentro de esto es importante lo que es la motivación. El docente es aquel ejemplo para el estudiante, para que éste no se sienta desanimado, y como ya se han dado muchos casos, los estudiantes se salen de las escuelas porque sienten que digamos que mucha presión en cuanto a lo que es los aprendizajes, porque sienten que ellos no pueden ser capaces de lograr sus metas profesionales, y sin embargo también podemos decir que las calificaciones no son aquellas que dan a conocer que el estudiante sabe o no sabe, porque no hay ningún instrumento que valore o mida lo que es si el estudiante conoce o no conoce algo. Y es importante que como docentes estemos pendientes del aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Me parece perfecto todo lo que has mencionado con respecto a lo que es la evaluación. Y para comenzar esto hablando o finalizar, mejor dicho, sobre la sección 2, quiero hacerles otras preguntas. A ver, profesora Mileika, ¿los métodos de evaluación del currículo panameño reflejan las habilidades que desean desarrollar los estudiantes? Creo que no. Porque sin embargo han evolucionado estos métodos, pero quizás todavía hay lo que se habla del método tradicional, donde el profesor es el que guía el aprendizaje y el estudiante solamente observa, es como una vasija. El estudiante viene siendo como esa vasija, un recipiente que el profesor es el que va llenándolo de datos y de información. Sin embargo, es importante que hacer énfasis en cuanto a lo que son las evaluaciones más diversificadas, donde se amplíe ese rango de que puedan los estudiantes desarrollar esas competencias y puedan, como ya se ha mencionado anteriormente, lo que son las competencias de basadas en problemas, que sean capaces de desarrollar esos problemas en cuanto a su aprendizaje. Ok, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cómo retroalimentas a tus estudiantes en un sistema donde tradicionalmente la evaluación se enfoca en calificaciones y no en procesos formativos? Esto requiere de un enfoque estratégico y que podamos nosotros los docentes promover en los estudiantes un aprendizaje significativo, que no solo sea un aprendizaje donde los estudiantes solamente aprenden para el momento porque quieren recibir una calificación, sino que el aprendizaje sea para toda la vida, porque el aprendizaje que reciben los estudiantes en el momento de que están en las aulas les sirve para ellos poder practicarlo en lo que son áreas laborales, en su vida cotidiana, en su vida diaria. Y creo que la retroalimentación permite que podamos transformar ese sistema tradicional y implementar eso, tener en cuenta lo que son los valores y competencias en cuanto a nuestros estudiantes, darles esa motivación que ellos necesitan para que ellos puedan ser capaces
desarrollar sus propias habilidades. Ok, gracias por tus aportaciones a las preguntas y muy buenos datos. Ahora, profesora Lacey, usted que en el sistema educativo panameño, ¿cómo equilibra las evaluaciones tradicionales, o sea, exámenes escritos, con métodos más centrados en lo que sea el aprendizaje práctico? ¿Cómo usted lo haría? Bueno, mira, como docente pienso que a veces tenemos que cambiar mucho las estrategias de evaluación. ¿Por qué? Porque pienso que hay que diversificar lo que vienen siendo ya las estrategias de cómo tú vas a evaluar al estudiante. ¿Por qué? Porque no solamente podemos basarnos en la parte de que todo tiene que ser exámenes escritos, también podemos implementar lo que es la parte práctica. ¿Cómo implementaremos la parte práctica? De una forma u otra, con lo que es la alimentación grupal, el trabajo grupal. Podemos crear también lo que vienen siendo experimentos, presentaciones, que el estudiante, no solamente de su examen o de su ejercicio, reciba un 50% solamente en temas memorísticos, sino también que nos vayamos a la parte práctica, donde sea equitativo, sea un 25 y un 25. ¿Por qué? Porque el estudiante se entusiasma a que no solamente vamos a la parte memorística, sino que nos vamos a ir a la parte práctica y ellos van a poder desenvolverse de una manera u otra. ¿Cómo podemos dar un ejemplo? Si enseñamos ciencias en un colegio, no solamente nos vamos a la parte teórica, sino que también nos vamos a la parte de experimentos, donde ellos van a empezar a utilizar los laboratorios y eso va a obtener ellos un porcentaje en su evaluación. También viene la parte memorística, que es la parte de llenar en los ejercicios, pero a la vez ellos sienten que es equitativo porque pueden aplicar ambas a la vez. Como otra pregunta que quisiera hacer a la profesora Lacey, ¿cómo integrarías la tecnología disponible en Panamá para diseñar evaluaciones más innovadoras y accesibles? Bueno, actualmente nuestro país tiene un déficit para utilizar lo que es la tecnología en los planteles educativos. ¿Por qué? A pesar de que en áreas más céntricas, donde contamos con luz eléctrica, contamos con internet y contamos con computadoras, no todas las escuelas están abastecidas con un sistema de red de distribución en base a lo que es que ellos puedan utilizar una base de datos. ¿Por qué? Porque no cuentan con un internet. Tenemos las herramientas, pero no tenemos los recursos completos. En las áreas de difícil acceso, donde no contamos ni con señal ni con luz eléctrica, es mucho más difícil. Pero también tenemos que ver o utilizar algún tipo de estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? Sabemos que actualmente de repente no contamos con todos los recursos necesarios para aplicar lo que es la tecnología, pero sí de una manera u otra, poco a poco implementándola donde se puede en su momento dado para que el estudiante pueda hacer uso de algunas tecnologías, algunos programas como son Classroom, que puedes dar clases en Meet, que también son herramientas esenciales y que el niño pueda manejar. ¿Por qué? ¿Y cómo se puede hacer esto? No solamente es decirle al niño de manera práctica, vamos a usar esta computadora. También lo podemos hacer de manera textual, para que el niño vaya teniendo el conocimiento cuando ya venga a una área donde podamos contar con todos los recursos y ellos puedan hacer uso de estas herramientas que de una manera u otra van a fortalecer los conocimientos de ellos, porque ahorita estamos en la era digital. Gracias, Lacey, por las aportaciones a las preguntas seleccionadas. Y así llegamos al final de este episodio explorando el currículo educativo. Hoy tocamos dos temas muy importantes, fundamentales para cualquier docente, como son los componentes esenciales del currículo y cómo podemos usar la evaluación como una herramienta para transformar el aprendizaje. Tenemos qué reflexión o qué le podemos decir a las personas que nos están viendo, a los educadores o a los estudiantes acerca de estos temas que hemos hablado y sobre la evaluación. Profesora Mileika, ¿algún dato que quiera darles? Creo que una de las recomendaciones que daría es que se implementaran más esos métodos activos donde el estudiante es el centro del aprendizaje.
y que el docente puede ser capaz de no ser alguien que solo da los conocimientos, sino que también sea el ente motivador para estos estudiantes. Y de esta manera pues se puedan adaptar estos aprendizajes de acuerdo a lo que son las necesidades de nuestros estudiantes que tenemos hoy en día, porque ya lo habíamos dicho, no todos aprendemos de la misma manera, todos tienen un ritmo diferente y eso es lo importante, que centrarnos en nuestros estudiantes. Y compañera Lacey, ¿qué usted recomendación o qué aporte quisiera darle a las personas que nos ven? Bueno, como aporte y recomendación que les puedo dar a otros docentes también a los padres de familia, porque aquí incluimos también el ámbito social, es que tengamos presente de que los propósitos y también lo que viene siendo el marco curricular son muy importantes. Y recuerden que el enfoque fundamental siempre va a ser el estudiante, va a ser nuestra prioridad. Como lo dijo mi compañera Mileika, no todos aprenden de la misma manera, no todos tienen las mismas capacidades, pero si los trabajamos en su orden y de acuerdo a sus capacidades, todos van a lograr los objetivos deseados. Gracias a todos los que nos ven, y así que profes y estudiantes y amantes de la educación, el reto está en nuestras manos. Pensemos en el currículo y la evaluación no como una obligación, sino como oportunidades para innovar y para hacer una diferencia en las aulas de clases panameñas. Gracias, saludos.